Hermanos, esta es nuestra tercera semana. Ahora sí podemos regresar a la imagen que lamentablemente cambiaron. Pero esta es nuestra tercera semana, escudriñando juntos el tema de la tentación, aprendiendo, como decía al principio en la intención de esta serie, aprendiendo a estar mejor preparados para enfrentarla y mejor preparados para vencerla en nuestras vidas. Yo no sé usted, pero con algunos que he podido tener conversaciones, yo les he compartido la bendición que estudiar este tema ha sido para mí. La bendición que ha sido caminar a través de los textos y poder escudriñar verdades sobre este tema de la tentación que nos equipen para poder estar más apercibidos para vencerla en nuestras vidas. Quisiera que en esta mañana entonces nosotros vayamos a un pasaje que yo considero que es clave y extremadamente útil si se trata de vencer la tentación, si se trata de resistir la tentación. Ese pasaje se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En primera a los Corintios, en el capítulo 10. Y vamos a leer juntos los versículos 12 al 13. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículos 12 al 13. Ese será nuestro texto para seguir escudriñando sobre el tema de la tentación, para seguir entendiendo la manera en la que funciona, pero sobre todo las herramientas que Dios nos ha dado para en el poder de su Espíritu vencerla. Primera a los Corintios capítulo 10, versículos 12 al 13. Y si usted lo encuentra y es tan amable, una vez más, le pediría que nos pongamos en pie, para que además de nuestro corazón, la actitud de nuestro cuerpo refleje nuestra reverencia, nuestra disposición para escuchar la palabra de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 10, Pablo escribe, versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y usted tiene que decir al final de este texto, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Déjenme comenzar hablándoles en esta mañana de dos hombres que aunque vivieron en dos épocas diferentes, tienen algo en común. El primero se llama Thomas Edison y es un hombre que vivió, es un científico que vivió por allá por el siglo XVIII, por el siglo XIX, por los años 1800. Edison es reconocido por lograr, después de miles de intentos fallidos, lo que se conoce como una bombilla funcional, es decir, una bombilla que fuera más duradera y que fuera más resistente. Así que toda la luz que tenemos hoy y toda la luz que tú disfrutas en tu casa es muy probablemente a los inicios, inventos y a los descubrimientos de este hombre. Sin embargo, en una ocasión, este hombre, Thomas Edison, fue entrevistado por un periodista, quien le hizo la siguiente pregunta: ¿qué se siente fracasar 1000 veces? ¿No se siente frustrado haber fracasado tanto? Lo que ha pasado a la historia no solamente son los descubrimientos de Edison, sino su respuesta. Su respuesta fue: no he fracasado. He aprendido miles de maneras de cómo no hacer una bombilla. Yo no sé si tú captas la idea, pero el punto es que este hombre no veía sus derrotas como fracasos, sino que había una actitud y una disposición para seguir adelante. El segundo hombre del que quiero hablarte es Michael Jordan, el ex jugador de la NBA, de la Liga de Básquetbol Americana, quien para muchos continúa siendo
el mejor jugador de básquetbol de todos los tiempos. Con algún respeto a los que sean fan de LeBron James y todas esas cosas. Pero por ahora, algunos todavía consideran que es el mejor jugador de la NBA. Michael Jordan dijo lo siguiente en una ocasión, y preste atención por favor. He fallado más de 9,000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. Me confiaron el tiro ganador de 26 veces. Ese que tú ves en la película que va a sonar el timbre final y el hombre tira y en el aire y cae. Ese tiro 26 veces me lo han confiado, dice Jordan, y los he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida. Y termina diciendo su frase, y por eso tengo éxito. Y por eso tengo éxito. Hay algo que une a estos hombres que son de dos épocas completamente diferentes y se podría describir con una palabra que es muy popular en nuestra época. Probablemente tú la has escuchado, resiliencia. Lo que a estos dos hombres llevan en común es la resiliencia, esa actitud de no dejarse vencer ante los fracasos, esa actitud de no parar ante la adversidad. Esa determinación de mantenerse luchando y sin rendirse. Pero si te soy honesto, mi amado hermano, lamentablemente no es esa actitud de resiliencia la que encuentro en muchos cristianos cuando se trata de luchar contra el pecado y cuando se trata de luchar contra la tentación. Más bien, veo y escucho a cristianos que se han resignado tanto a ceder ante la tentación, a rendirse frente al pecado, que ya ni siquiera tienen ánimos para luchar, que ya ni siquiera tienen deseos de pelear. Y escúcheme bien, porque aunque la Biblia nunca nos permite pensar en una vida completamente libre del pecado o de la influencia del pecado en este mundo, sí deberíamos desear poder resistir las tentaciones. Sí deberíamos desear poder vencer el pecado en nuestras vidas. Y aun cuando hayamos cedido y aun cuando hayamos caído ante Él, nuestra actitud debe ser similar a la de estos hombres, ponernos en pie y luchar nuevamente contra el pecado y contra la tentación. Yo hoy te propongo que pienses conmigo en esta pregunta. ¿Cómo puedo resistir la tentación y permanecer firme ante ella sin ceder? ¿Cómo puedo resistir la tentación sin rendirme ante sus ofertas pecaminosas, sin ceder ante sus invitaciones, resistiéndola y venciéndola en mi vida? Y yo quiero que encontremos las respuestas para esa pregunta. ¿Cómo puedes resistir la tentación y permanecer firme ante ella? En este texto que hemos leído. En 1 Corintios capítulo 10, versículos 12 y 13, te invito a considerar lo que este texto dice acerca de cómo podemos resistir la tentación, de cómo podemos vencerla, cómo podemos no rendirnos ante ella. Y la respuesta que vamos a encontrar, o las respuestas que vamos a encontrar en estos versículos, van a ser dos respuestas diferentes. El versículo 12 nos va a dar una respuesta y el versículo 13 nos va a dar otra respuesta. Así que yo te invito a tener tu Biblia abierta y poder contemplar conmigo lo que la palabra de Dios tiene que decirnos en esta tarde. Leemos nuevamente el versículo 12 que dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este versículo 12 contiene una palabra de advertencia por parte del apóstol Pablo para los creyentes en Corinto. Quizás ellos se sentían muy seguros, quizás ellos se sentían muy confiados en sí mismos y por ende Pablo tiene que traer estas palabras de advertencia. Si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. En las palabras de Pablo nosotros podemos percibir
un llamado a mantenernos alertas, a mantenernos firmes y a nunca estar confiados ante la tentación. De hecho, indirectamente, lo que Pablo está haciendo con sus palabras, y de hecho en el resto de la carta, es denunciar la actitud de orgullo y la actitud de indiferencia que esta iglesia tiene ante la tentación y ante el pecado. Y escuche bien, una actitud de orgullo y una actitud de indiferencia ante el pecado y ante la tentación nunca nos ayudarán a resistirla. Nunca nos ayudarán a vencerla. Observe el lenguaje del apóstol Pablo. El que piensa estar firme. No, Pablo no está diciendo que es una realidad que están firmes. Más bien lo que Pablo está diciendo, bueno, esa es la opinión que ustedes tienen. Esa es la manera equivocada de autopercibirse. Ustedes se ven firmes, ustedes se creen fuertes, pero quizás no lo son. Pero quizás no lo están. Ahora, quiero que pienses conmigo por un momento. ¿Qué puede llevar a esta iglesia en Corinto a sentirse o a verse a sí mismo como firmes en la fe y ante la tentación? ¿Qué es lo que lleva a esta iglesia a autopercibirse de esta manera, lo cual Pablo quizás piensa que no es correcto? Y la respuesta para esa pregunta la encontramos en el contexto de estos versículos. La encontramos al inicio de este capítulo número 10. Déjame dar la respuesta y después mostrarte cómo es que llego a ella. La respuesta de qué es lo que hace que esta gente se sienta firme, fuerte para vencer la tentación en sí mismos, son sus bendiciones y sus vivencias y experiencias espirituales. Los corintios consideran que sus bendiciones, sus experiencias espirituales y sus vivencias son suficientes para hacerlos sentir seguros contra la tentación. Pastor, ¿y cómo usted llega a esa respuesta? Bueno, porque en el versículo 1 al 4 del capítulo 10, Pablo toma el ejemplo de la nación de Israel. Pablo toma el ejemplo de la nación de Israel en el desierto y comienza a enlistar una serie de experiencias y de bendiciones que todos los israelitas disfrutaron en el desierto. Todos fueron bendecidos en la nube, todos tomaron agua de la roca, todos caminaron bajo el liderazgo de Moisés, todos disfrutaron esas bendiciones. Pero en el versículo 5, Pablo reconoce que la mayoría de esos israelitas que disfrutaron de todas esas bendiciones se volvieron rebeldes contra Dios y cedieron a la tentación. Y cedieron a la tentación cometiendo pecados abominables contra Dios en el desierto. La lista de pecados en este capítulo es larga. En el versículo 6, codiciaron. En el versículo 7, practicaron idolatría. En el versículo 8, fornicaron. En el versículo 9, tentaron a Dios, que es una manera de ser incrédulos ante sus promesas. Y en el versículo 10, murmuraron. Estos que disfrutaron estas experiencias de bendición terminaron cediendo a la tentación. En el versículo 6 y 11 de este capítulo 10, escucha esto. Pablo dice algo. Y él dice que todo esto es un buen ejemplo para nosotros. Que todo esto es una gran ayuda en nuestra lucha contra la tentación. ¿Cuál es el punto de Pablo entonces, hermanos? El punto de Pablo es decirle a estos corintios que también presumían, que también alardeaban de sus dones espirituales, de sus experiencias espirituales, que ninguna de ellas les hacía inmunes a la tentación. Que ninguna de esos dones extraordinarios, que ninguno de esos dones asombrosos, que ninguna de esas experiencias espirituales le garantizaban victoria contra la tentación y contra el pecado.
y que más bien antes de confiar en esas experiencias deberían permanecer alertas espiritualmente y no envanecidos o autoengañados en sí mismos. Ese es el punto, por eso es que Pablo llega a este versículo diciendo, así que el que piensa estar firme, así que el que se ve a sí mismo firme por todo lo que ha vivido, por todo lo que ha experimentado, debería cuidar y observar mejor su vida. Esto era lo que llevaba a los corintios. Esto es lo que lleva a Pablo a traer primero esta palabra de advertencia a los corintios. Cuidado de pensar de que por lo que tienen o han vivido, eso es suficiente para estar firmes y para vencer la tentación. Pero ¿me permites preguntarte a ti? ¿Me permites preguntarte a ti? Para que tú reflexiones en tu mente ahora y te preguntes, ¿qué puede estar haciéndote sentir o creerte fuerte ante la tentación? A ti, hermano, a ti. ¿Qué puede estar haciéndote a ti sentirte fuerte ante la tentación? Y ignorar esta palabra de advertencia del apóstol Pablo. Quizás tú estás ahí sentado y dices, pastor, yo llevo años en la iglesia y he perseverado y he permanecido. Esos años me sostienen contra la tentación. Quizás es tu conocimiento y dices, pastor, yo he tomado cursos, yo he pasado institutos, yo he ido a universidades bíblicas, yo conozco la palabra de Dios y ese conocimiento me hace inmune ante el deseo de la tentación. Quizás estás pensando en tu posición y dices, no, pastor, yo soy el anciano, yo soy el pastor de la iglesia, yo soy el líder de este ministerio, yo soy la sierva de aquí, la siervo de allá y eso me hace inmune. Mi posición me habilita para resistir la tentación. Quizás son tus experiencias espirituales. Y tú estás aquí y dices, pastor, usted no sabe, yo hablo en lenguas angelicales. Pastor, usted no sabe, yo tengo sueños y profecías. Pastor, usted no sabe mi profundidad en mi intimidad con Dios. Eso me capacita y me habilita para resistir y para sentirme fuerte ante la tentación. Y escúchame bien si tú estás pensando como los corintios. Y escúchame bien si tú estás viviendo ignorando el ejemplo de los israelitas. Nada de eso por sí solo te ayuda para permanecer y para estar firme en la tentación. Nada de eso, hermanos. Nada de eso. Al contrario, puede ser eso lo que Satanás esté usando para ennublar nuestra mente y para engañar nuestro corazón. Pablo dice en el mismo versículo que los que se ven a sí mismos confiados en todas estas experiencias espirituales, que para ellos la caída está mucho más cerca de lo que creen. El que piensa estar firme, ¿qué dice Pablo? Mire que no caiga. Hermanos, Proverbios 16, 18 se nos dice que es esta actitud de soberbia, que es esta actitud de presunción la que antecede las grandes caídas y los fracasos espirituales. Escucha Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Es antes, no después. Es los que se sienten inmunes, es los que no se sienten vulnerables, es los que se sienten súper equipados y capacitados, los que están más próximos a caer, los que están más próximos a ceder. En Génesis capítulo 4, Dios se acerca a Caín cuando él se enoja con su hermano. Y se acerca a Caín y le habla antes de que ceda la tentación, antes de que asesine a su hermano. Y escucha lo que Dios le dice a Caín en Génesis capítulo 4, versículo 6. Génesis 4, 6. Dios le dice a Caín, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, porque creo que tiene un matiz más interesante en la traducción que quiero usar para este mensaje. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás enojado? ¿Se recuerdan? Los dos se presentan ante Dios. Abel, por la fe y siendo justo, trae lo que agrada a Dios. Caín dice, yo voy a llevar lo que yo quiera. Yo lo voy a hacer como yo quiera.
Dios me tiene que recibir como sea. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Caín, no lo hiciste bien. No lo hiciste bien. No te acercaste a mí bajo mis convicciones y mis mandatos, sino en tu propia opinión y en tus propios deseos. Pero ahora mira lo que Dios le dice a Caín y lo que Dios y de lo que podemos aprender tú y yo. Pero si haces lo malo, si haces lo bueno vas a estar bien, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, aunque te acecha, y aunque es como una fiera, tú puedes dominarlo. Hermanos, el pecado acecha. Hermanos, la tentación acecha. Hermanos, el peligro acecha y es mejor que estemos alertas, despiertos y velando como nuestro Señor Jesús nos dice, porque solo con la ayuda del Señor podremos dominar, resistir y vencer el pecado en nuestras vidas, no cediendo a la tentación. Velemos y oremos, dice la Escritura. Y no cuando hay vigilia. Velemos y oremos en nuestras vidas individuales. Estemos alertas a la tentación. Estemos despiertos contra la tentación. Estemos equipados para vencer la tentación. La actitud que denuncia Pablo en este versículo 12. Las palabras de Pablo en este versículo, de advertencia de Pablo en este versículo 12, son totalmente contrarias, hermanos, a las que se espera, a la actitud que se espera en Efesios 6:10, para que podamos recibir la ayuda de Dios para resistir las acechanzas del diablo. En Efesios 6:10, si no te recuerdas, este es el contexto en el tema de la armadura de Dios. Este es el contexto de las acechanzas y de los ataques del diablo en los que Dios quiere vestirnos con sus fuerzas. Pero mira lo que dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y solo una observación aquí en la gramática, el verbo es pasivo. La idea no es hazte fuerte, la idea es deja que Dios te fortalezca, deja que Dios traiga su fuerza, deja que Dios te capacite. Pero para que tú dejes que alguien haga eso, primero tú tienes que estar consciente de que lo necesitas. Para que tú recibas fuerza de Dios, primero, o busques fuerzas en Dios, primero tú tienes que verte débil. Primero tú tienes que verte necesitado. Y por eso es que la Biblia dice que bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que no se creen fuertes, bienaventurados los que no se creen capaces, porque ellos entonces vienen a Dios y son bendecidos, reciben su fuerza contra la tentación. Hermanos, ¿cómo responde el versículo 12 a nuestra pregunta? ¿Cómo podemos resistir la tentación? ¿Cómo podemos estar firmes frente a ella? Nunca confiando en nuestras fuerzas. Nunca confiando en nuestras capacidades, nunca confiando en nuestra habilidad, siempre, siempre, siempre dependiendo de Dios y de sus fuerzas. Pero la segunda respuesta en este capítulo o en estos versículos que encontramos ahora en el versículo 13 es una pregunta, es una respuesta pastoral, es una respuesta diferente, es una respuesta que ahora inspira aliento. Si la respuesta de Pablo en el versículo 12 fue una dura advertencia, una necesaria advertencia, la respuesta del versículo 13 es el aliento que corazones sedientos, que corazones heridos, que corazones destrozados necesitan para levantarse nuevamente y vencer y pelear contra el pecado y contra la tentación. Porque vamos a leer nuevamente el versículo 13 mientras vamos explicándolo poco a poco. Pablo dice ahora en el versículo 13, de hecho, los estudiosos dicen, pareciera que este versículo no va con la lógica del apóstol Pablo. Es como que hay un cambio en su tono. Y yo creo que Pablo está como un pastor advirtiendo a los que creen que están fuertes, pero animando a los débiles que necesitan
aliento del Señor. Y esta mañana yo estoy aquí como un pastor, diciéndole a algunos de ustedes que se creen fuertes, cuidado, cuidado no caigas, cuidado no tropieces en tu soberbia, pero ayudando a algunos de ustedes que están aquí con debilidad en su corazón, el Señor fiel está con ustedes. El Señor fiel los sostiene, el Señor fiel los ayuda. Versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aleluya. 2 veces está la idea de poder resistir, poder soportar en este texto. Esa es la meta de este texto, avivar y animar el corazón de los débiles para que crean y confíen y tengan la esperanza de que ellos pueden, con la ayuda de Dios, soportar y resistir la tentación y vencer el pecado. El aliento de este versículo viene en primer lugar de la primera frase. ¿Cuál es la primera frase del versículo 13? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es en esa frase, entender esa frase, ahí viene el aliento. Y escúcheme bien, por favor, porque Pablo no está tratando de minimizar lo duro de las circunstancias. Pablo no está tratando de minimizar lo difícil de las tentaciones a las que nos tenemos que enfrentar en este mundo y en esta vida. Lo que Pablo sí quiere que sepamos es que no existe una tentación que sea irresistible. Y no existe una tentación que sea insuperable. Y no existe una tentación que sea imposible de vencer. No existe. ¿Por qué? Porque todas son comunes a nuestra condición. Todas son comunes a nuestra realidad. ¿Cuál? La de seres humanos. En otras palabras, no es una tentación de ángel. No es no ángel Bustamante. Oye, ángel. No, de ángeles, de ángeles. No es una tentación que venga de lo sobrenatural o de lo espacial. No, es una tentación con la que los seres humanos tenemos que enfrentar. Por vivir en el mundo caído y por enfrentar el pecado en el que vivimos. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo en esta declaración es que toda tentación a la que te enfrentas hoy, ya otro ser humano la enfrentó antes que tú. Y que quizás otro ser humano, al igual que tú, la está enfrentando ahora mismo. Y tú no sabes lo liberador que es eso para el corazón de un pecador. Hermanos, a mí me ha pasado. Y yo he dicho, ¿será que todo el mundo lucha con lo que yo lucho? ¿Será que todo el mundo batalla con los pensamientos que yo batallo? ¿O será que yo estoy tan quebrado y corrompido que solo yo batallo con estas cosas? Este texto me dice, hay otros seres humanos que han peleado con lo mismo que tú. Hay otros seres humanos que se le ha pasado por la cabeza lo mismo que a ti. Hay otros seres humanos que han luchado en su corazón con lo que tú estás luchando. Pero también hay otros seres humanos que lo han vencido con la ayuda de Dios y tú también puedes. Ese es el aliento de esta frase. Mi hermano, mi tentación no es del espacio, no es de Marte, no es de Júpiter, es de seres humanos. Y por eso puedo tener la confianza de venir y compartirla con otro ser humano. Y por eso puedo venir ante otro ser humano y decirle, ¿sabes qué? Ora por mí, porque lucho con esto en mi corazón y no sé cómo manejarlo. Y ese ser humano no debería decir, oye, pero ¿en serio tú luchas con eso? ¿Ah, tú no? Ni que tú fueras de otro planeta. Esa es la confianza que tenemos aquí. No solo que otros seres humanos la han enfrentado, es que podemos abrir nuestro corazón sin temor a ser juzgados, sin temor a ser mirados como gente que viene de otro mundo, cuando nuestras tentaciones son de este mundo. Hermanos, cada situación, y esto es algo que mientras iba estudiando estos pasajes, he ido aprendiendo y entendiendo en estas semanas. Escúcheme bien, por favor, porque si esto es lo único que se te queda de toda esta serie, yo estoy más que bendecido. Cada situación, cada circunstancia que viene a nuestras vidas, escucha bien, genera diferentes tipos de tentaciones. Dios permite situaciones en nuestras vidas, pero la conducta y la condición de nuestro corazón ante esa situación genera diferentes tentaciones. Y es ahí donde tenemos que estar alertas.
No en la circunstancia, porque esa la controla Dios, en las tentaciones que generan en nuestros corazones. Pero escucha bien, cuando estés en una situación, quizás lo que Pablo está queriendo decir aquí es, no es que todos vivimos lo mismo, es que aunque las situaciones pueden ser diferentes, las tentaciones que enfrentamos, producto de esas situaciones, son las mismas. Así que puede ser que yo no he vivido lo que tú has vivido, puede ser que yo no he pasado por lo que tú has pasado, pero yo he sentido en mis propias circunstancias y en mis propias situaciones la misma tentación que estás sintiendo tú, o una similar o una diferente. Yo quiero animarte a esto, porque eso es lo que he estado usando en estas últimas semanas cuando he tenido conversaciones pastorales con algunos de ustedes. Estate alerta a las tentaciones que salen en tu corazón en eso que estás viviendo ahora. Pastor, es que todo está bien. Estoy tan contento como estoy viviendo. El trabajo va de maravilla. Alerta con las tentaciones de que salen de eso. ¿Cuáles? No confiar en Dios, no depender de Dios, no necesitar a Dios. No, pastor, las cosas están difíciles, las cosas están duras, el trabajo no me está saliendo. Cuidado y alerta con las tentaciones que salen de ahí. ¿Cuáles? No creerle a Dios, no depender de Dios, no descansar en Dios. ¿Te das cuenta? Las situaciones traen diferentes tipos de tentaciones y es ahí donde tenemos que estar alertas. Es ahí donde tenemos que estar precavidos. ¿Para qué? Para nosotros estar firmes en el Señor, resistiéndolas. El aliento que viene de este versículo en primer lugar es hacernos pensar, hermanos, nuestras tentaciones son humanas. Y con la ayuda de Dios podemos resistirlas. Pero el aliento en este versículo continúa. Y Pablo ahora nos ayuda a pensar en las siguientes ideas en este versículo, en el Dios fiel y en las promesas que Él da y que nos ayudan a resistir la tentación. Fíjate que la idea de Pablo no es solamente que te quedes con que, oye, las tentaciones son para los seres humanos. No, la idea de Pablo es que veas que Dios es fiel aún en esas tentaciones. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, el creyente que resiste la tentación, el creyente que vence el pecado, es porque cree y descansa en lo que Dios ha prometido que hará en medio de la tentación. No es porque es más fuerte, no es porque es más capaz, es porque cree y descansa en lo que Dios ha prometido que hará en medio de la tentación. El texto dice que Dios va a hacer dos cosas. El texto dice que el Dios fiel hará dos cosas en medio de la tentación. La primera, el Dios fiel pondrá límites a la tentación. No os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Esto significa que Dios regula, así como un termostato, regula el grado y la intensidad de cada circunstancia que vamos a vivir y de las tentaciones que van a surgir dentro de esas circunstancias. Con el único fin, escucha bien, con el único fin de ajustar esa situación y de ajustar las tentaciones que vengan por medio de ellas a tu capacidad para que tú las puedas resistir y para que tú las puedas vencer. Yo no sé si eso te vuela la cabeza, pero yo luché demasiado con esa idea toda esta semana para poder entenderla. Lo que Dios está diciéndonos a través de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que Dios tiene un control tan soberano y un control tan individual sobre tu vida, que Él filtra y regula lo que vas a vivir y las cosas por las que vas a pasar y por ende las tentaciones que van a surgir en ellas, de manera que se ajusten a ti, para que con el poder de Él tú las puedas vencer. Y yo no sé si eso te bendice, hermano, pero eso a mí me bendice. Y no solo me bendice, eso me hace mirar atrás y decir, wow, cuando yo viví esto yo pensé que me moría, pero Dios sabía que yo no me moría. Cuando yo pasé por esto, yo pensé que todo se quebraba,
pero Dios sabía que esa tentación y circunstancia eran acorde a mi capacidad y por supuesto acorde a su ayuda, que es sobrenatural. Escucha bien, porque no hay tentación sobrenatural, pero sí hay ayuda sobrenatural, ayuda divina, ayuda del cielo para los que caminan por medio de ella. Escucha bien, hermanos, Dios no es el autor de ninguna de nuestras tentaciones, pero Él sabe cuáles serán las tentaciones a las que vamos a ser expuestos a través de las circunstancias que enfrentamos en la vida. Y Él regula las circunstancias, conociendo las tentaciones, para que encajen perfectamente en tu vida y tú las resistas y tú las venzas. Y lo que eso está diciendo, hermanos, es que podemos vencer con lo que sea que estemos enfrentando hoy. Con la ayuda de Dios. Recuérdate cuál es la advertencia del versículo 12. No eres tú, no es tu capacidad, no es tu conocimiento, no son tus experiencias. Con la fuerza de Dios, con la ayuda de Dios, no importa lo que sea. Y escucha, porque yo escribí esto con mucho temor en mis notas, porque yo soy el pastor de esta iglesia. Y yo sé muchas de las situaciones que familias y personas están pasando en esta iglesia. Así que decir esto sin conocerlos es fácil, pero conociéndolos es más difícil. Y yo sé que hay personas que no pueden venir al servicio y están viéndolo desde internet ahora mismo por las situaciones difíciles que están atravesando. Y yo sé que hay personas que están aquí quebrantadas de salud, pero están aquí buscando al Señor y yo sé que están aquí. Así que decir esto es difícil, pero lo debo decir porque es lo que la palabra de Dios afirma. Hermano, lo que tú vives hoy, por difícil que sea, por duro que sea, por imposible que parezca, por injusto que se vea, tienes que saber que está siendo permitido por la mano sabia y por la mano soberana de Dios. Y las tentaciones a las que puedes estar expuesto bajo esa situación y bajo esas circunstancias, Dios también las conoce. Y Él sabe. Lo más importante que tienes que escuchar hoy es, y Él sabe que con su ayuda tú las puedes resistir. Él sabe que con su ayuda en esa prueba o en esa tentación tú puedes vencer, aunque tú no lo creas. Aunque tú no lo creas. Yo te pregunto, ¿tú puedes creer eso hoy? ¿Tú puedes creer eso hoy? Porque si lo crees, tu actitud hacia esa situación cambia. Porque si lo crees, tu fe ante esa circunstancia se fortalece. Y entonces estás firme en Dios, en su palabra, en el poder de su Espíritu, para que entonces puedas vencer la tentación. Para que entonces puedas ser fiel en esa prueba. Hermano, guarda esto en tu corazón. Dios le ha puesto límites a tu situación, a tu circunstancia y a tu tentación. Y en Él puedes vencer. ¿No es eso un aliento? Él lo es, hermano. Lo es. Pero lo segundo que el texto dice que el Dios fiel va a hacer en medio de la tentación, al final, es que el Dios fiel dará la salida en la tentación. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La idea de dar la salida implica victoria sobre la tentación. De hecho, una versión menos literal de la Biblia, una traducción menos literal de la Biblia, traduce esta expresión de la siguiente manera: Dios mismo les mostrará cómo vencer las tentaciones. Ese es el punto. La salida aquí viene de la idea de una vía de escape y ilustra a un ejército que está siendo acorralado por sus enemigos. Así era como se usaba esta palabra en la cultura griega. Esta palabra salida está conectada con la idea de éxodo en el Antiguo Testamento.
Y la idea es esa, un pueblo, una nación, un ejército está acorralado por sus enemigos, rodeado, no hay escape, pero de repente aparece una vía, de repente se encuentra un camino y ahora el ejército sale y se encuentra a salvo del peligro. Ese es el punto aquí. Pablo está diciendo, aunque nos vemos rodeados por la tentación, aunque nos vemos ahogados por las circunstancias, Dios que es soberano, Dios que es poderoso, Dios que es fiel, proveerá una vía mientras resistimos y esperamos para salir y vencer esa tentación. Alguien dijo lo siguiente: la salida que Dios provee en la tentación, escucha bien, no es rendirnos ante ella, ni retirarnos. Es una forma de conquistar con el poder y con la gracia que Dios da. Así que la salida es vencer. La salida es resistir. La salida es no ceder. La salida es permanecer fiel. ¿Y te hiciste la pregunta? Porque nosotros sabemos que hay muchos atributos de Dios. Pero mira cuál es que Pablo escoge aquí. Fiel es Dios. Pablo podía haber dicho, poderoso es Dios, misericordioso es Dios, asombroso es Dios, amoroso es Dios. Pero ¿por qué escoge fiel? Porque la fidelidad de Dios dice e implica que Dios no miente y que Dios es confiable y que si Dios ha dicho algo no va a dejar que sus palabras caigan en tierra porque lo cumple. Lo que está diciendo entonces, mi amado hermano, que si no resistimos la tentación, no es porque la palabra de Dios falló, es porque nosotros fallamos en creer y en descansar en esa palabra. Que si nosotros creemos que Dios es fiel y creemos que lo que nos ha dicho es verdad, cuando estemos en esa situación, cuando estemos bajo esa circunstancia, cuando nos sintamos atraídos por ese deseo pecaminoso para hacer lo que deshonra a Dios, vamos a poder creer que esa tentación es acorde a mi capacidad con la ayuda de Dios y que si espero y resisto, la podré vencer. Y si no la venzo, pastor, pues créele a Dios la siguiente vez. Pues créele a Dios la siguiente vez. Y si no la venzo, pastor, vuélvele a creer a Dios la siguiente vez. Porque el que falló no fue Dios. Los que fallamos somos nosotros. Y Dios es grande en misericordia y verdad. Amado hermano, creamos de todo corazón lo que Dios dice. Creamos de todo corazón que es fiel. Creamos de todo corazón lo que ha prometido y hará en medio de la tentación. Descansemos en eso mientras resistimos la tentación, mientras esperamos la salida, mientras esperamos la victoria que Dios nos dará para su gloria. Ayer cuando estábamos en el tiempo de oración, algo que he estado haciendo las veces que he podido estar, los dos sábados pasados he estado viajando, estaba afuera y no pude venir. Pero ayer cuando estábamos compartiendo, como a las 6 y algo, tenemos un tiempo devocional juntos. Cantamos, hablamos de la palabra y algunos tienen que salir corriendo para sus trabajos, otros nos quedamos un poquito más. Pero una de las cosas que hago, porque cada vez que ven que llego piensan que lo tengo que hacer yo. Eso es lo malo de ser el pastor, que siempre esperan que seas tú el que hable. Pero hay algo que he estado haciendo es, como estoy estudiando el pasaje que voy a predicar para el domingo, pues hablo con ellos de lo que voy a predicar. Y escucho sus opiniones, sus observaciones, les hago pensar en los versículos y eso me ayuda mucho. Y ayer yo les decía que iba a predicar de este pasaje. Aquí está Dani, aquí está Luis, porque ya algunos ya habían salido cuando estábamos hablando de este tema. Y yo les decía, ¿no pareciera como si Pablo está hablándole a dos audiencias diferentes? Con una está siendo bien duro. ¿Ustedes creen que están firmes? Si su orgullo espiritual les hace estar ciegos de esa manera, allá ustedes, prepárense para la caída. Pero pareciera que su tono cambia radicalmente y después ahora dice, pero ustedes que se sienten débiles, vulnerables, a ustedes les digo, el Dios fiel no los dejará sin ayuda. El Dios fiel no los dejará sin su victoria. Y es como si fueran dos audiencias. Pero yo le decía a los hermanos, yo te hago la pregunta hoy a ti,
Si Pablo tuviera que escribirte a ti hoy, ¿con cuál de las dos actitudes te escribiría? Pablo te hablaría con el versículo 12 tratando de advertirte de tu mentira, de tu engaño, de tu soberbia, para que estés alerta y no te dejes caer engañado por Satanás. O Pablo te escribiría con un corazón pastoral y te diría que él tiene que confíes en el Dios fiel y que confíes en su ayuda y que descanses en su promesa porque él no falla. Yo no sé cómo te escribiría Pablo a ti. Yo sé cómo me escribiría a mí. Pero yo te ruego, escucha bien, que ya sea que necesites ser advertido de tu mentira y de tu engaño espiritual, o consolado y animado en tu situación, que hoy salgas de aquí sabiendo, Dios es fiel y Dios está con nosotros. Y los que nos refugiamos por la fe en su Hijo Jesucristo, recibimos su ayuda, recibimos su presencia y contamos con la seguridad de su victoria. ¿Por qué no cierras tus ojos conmigo, por favor?